da ayuda a sanarla. Esclarecer el por qué pasaron las cosas. Pueden cesar todo ese No sufrimiento. podemos seguir negando lo que ocurrió en el país. Desde esa Colombia profunda que tanto buscamos. La Comisión de la Verdad presenta La Verdad en Voz Alta. Hablemos a fondo con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Muy buenos días para todos. Los saluda Claudia Morales en esta nueva emisión de La Verdad en Voz Alta. Muy contenta de seguir entregando este espacio al reconocimiento de los testimonios de las víctimas en todos los territorios de Colombia. Enseguida vamos con nuestro invitado. Nuestro invitado es Manuel Velandia Mora, un líder pionero en la defensa de los derechos de las personas LGBTI. Él es sociólogo, artista, doctor en educación y en enfermería. Al final de los años 70, Manuel fundó el Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano y en 1982 lideró la primera marcha del orgullo gay junto con León Zuleta Ruiz. Manuel fue el primer homosexual reconocido oficialmente en el Registro Único de Víctimas como víctima en Colombia por el conflicto armado. Bienvenido, Manuel Velandia, a La Verdad en Voz Alta. Hola, gracias por permitirme estar acá. Gracias a les oyentes. Pues Manuel, yo acabo de hacer una presentación formal, pero sí me gustaría preguntarle cómo se reconoce y cómo le gusta que lo presenten siempre. Bueno, yo no soy homosexual, porque esa fue la primera enfermedad mental de carácter sexual definida en el mundo. Tampoco soy gay, porque no soy como pro norteamericano, entonces prefiero decirlo en español y castizamente. Soy marica. Marica es una palabra que me gusta porque viene de Mariita, de María, y es como la negación que tiene la sociedad a aceptar lo femenino en los hombres, y yo creo que los hombres tenemos derecho a vivir también las feminidades. Y por otro lado, soy un artivista, es decir, hago arte de contenido político basado en el tema de las diversidades sexuales, pero también en el hecho de ser víctima. Perfecto. Bueno, Manuel, el conflicto armado hizo, yo diría que aún más cruenta, porque la discriminación creo que siempre ha existido y no solamente en Colombia, contra las lesbianas, los gays, los bisexuales, las personas transgénero. Y los actores armados en nuestro país usaron formas distintas y humillantes de violencia contra las personas de distintas orientaciones sexuales. Y muchas han sido castigadas a lo largo de nuestra historia con la muerte. Manuel, por favor, cuéntele a la audiencia lo que ha significado esta historia de violencia contra la comunidad LGTBI. Bueno, mi primer acercamiento al tema fue porque el hermano de un amigo periodista fue asesinado en Villavicencio por ser homosexual. Eso fue en 1984. Yo no sabía que había grupos de limpieza social que asesinaban homosexuales y personas que estaban en el mercado sexual. Y empezamos a mirar los registros de asesinatos en la prensa amarilla, que era la que publicaba en esos momentos los asesinatos, y contamos 424. Y nosotros entramos como en crisis porque esto era imposible, ¿no? O sea, tanta gente asesinada, pero además había grupos que se llamaban Amor a Manizales, Amor a Medellín, y era muy extraño que se llamaran Amor, pero encontrar La Mano Negra en Bogotá, por ejemplo, o encontrar uno que explícitamente se llamaba Muerte a Homosexuales, era demasiado preocupante. Y eso me puso en crisis, y en los siguientes 2 años hubo casi otros 200 asesinatos. Uy, qué barbaridad. Fueron las primeras amenazas de muerte que recibí. Luego, yo soy el pionero de los programas de prevención del SIDA en América Latina, y cuando hicimos el primer programa de televisión con Germán Castro Caicedo, nos llamaron y nos amenazaron de muerte, y yo como que empiezo a pensar, carambas, pero todo lo que yo hago tiene que ver con la muerte, qué horror, ¿no? Pero decidí que el programa tenía que salir porque era una cosa
de la que había que hablar, ¿no? Yo cuando empecé no tenía claro que ser homosexual era un delito. Pero en Colombia antes, hasta 1936, era una enfermedad, hasta 1980 dejó de ser delito, y eso daba pie a que el movimiento homosexual que nosotros habíamos creado empezara a moverse de otra manera. Hicimos la primera manifestación y un medio nacional de la costa Caribe decía que habíamos aprendido a caminar como hombres, que casi no se nos notaba, ¿no? Y era muy extraño porque yo iba encontrando formas y formas de violencia hasta que lo más sorprendente fue ya la violencia física que ejercía la policía contra las chicas trans en el mercado sexual en Bogotá, en el barrio Santa Fe. Y ahí viene como la Constitución Política del 91 y me encuentro con una chica trans que dice que las chicas trans deberían ser revisadas por policías mujeres. Y a mí eso me cala la idea y empiezo a trabajar con el tema. Yo me había acercado a las trabajadoras sexuales como trabajo de investigación siendo estudiante de sociología. Mi profesor me dijo que por qué no me dedicaba a investigar cosas serias, y gracias a la vida yo pensé que eso era serio y es un tema en el que sigo trabajando porque las formas de violencia son brutales. En Bogotá, por ejemplo, los paramilitares descuartizaron a una chica trans y repartieron los pedazos de cuerpo por diferentes zonas de la ciudad. Así es de que cuando yo a veces pienso que lo mío fue amenazas telefónicas que luego se extendieron a la familia, que me lanzaron una granada en la casa, pero que el daño fue más emocional que físico, yo como que pienso que a la hora de la verdad yo soy una víctima, pero a mí no me ha pasado nada en comparación de lo que le ha pasado a la otra gente, que es terrible. Es una atrocidad. El relato que nos está entregando Manuel, y precisamente ahora que usted estaba diciendo de cómo empieza a vincularse a partir del reconocimiento de toda esta violencia con la comunidad, pues a usted y a León Zuleta se les ha reconocido como los pioneros del movimiento homosexual en Colombia, pero ambos fueron perseguidos. Usted nos lo acaba de decir en relación con su caso particular. León fue asesinado en 1993 y repito, usted ha sido víctima de amenazas y también atentados contra su vida hasta que tuvo finalmente que exiliarse. Pero entonces me llama mucho la atención que finalmente a usted lo hayan reconocido como víctima del conflicto, porque eso en este país no pasaba. Entonces, ¿qué ha significado para usted ese hecho? Bueno, yo creo que antes de ese hecho hubo otro que para mí fue muy significativo, y es que cuando yo presenté mi caso de asilo en España, un año después cambió la ley de asilo y se empezó a reconocer la homosexualidad como razón para dar el asilo, y yo soy la primera persona a la que le dan asilo por orientación sexual. Entonces, ¿Eso en qué año fue eso? En España en 2010, principios de 2010. ¿Sí? Entonces, digamos como que a mí eso me dio un aliciente porque era decirle a otras víctimas, oiga, ser homosexual, ser lesbiana, ser trans en Colombia, si puedes venir, acá puedes encontrar asilo. Y así, por ejemplo, yo acompañé a 7 personas, ¿no? Luego, lo otro que yo me di cuenta que era que viene la negociación de paz, que viene la posibilidad de ser reconocido como víctimas, y yo dije a un amigo abogado, tan pronto se pueda poner el caso, me dices. Pues al día siguiente que era posible poner el caso, yo fui al consulado de Colombia en Valencia para presentar mi caso y me dijeron, no, eso no se puede hacer aquí. Y yo le dije, sí se puede hacer, mire, la norma es esta, pero es que no sé cómo se hace. Tranquila, yo le redacto mi caso. Y yo me senté a redactar mi caso y lo entregué. Lo más terrible es que yo le pongo 7 tutelas a la unidad para las víctimas y resulta que nunca me contestaron
pero luego me entero que por 1 año y 1 mes el documento en que había sido reconocido como víctima había estado guardado en un cajón en el consulado en Valencia. Y aún así seguía siendo el primer caso reconocido como víctima y no habían reconocido ninguno más. Entonces era importantísimo el precedente porque era decirle a los otros, oiga, presenten su caso, porque claro. somos muchas las víctimas en este país y no existimos, no estamos siendo contadas y nuestras historias ayudaron a transformar la sexualidad en el país, pero transformaron nuestra vida y la de nuestras familias. Hablando del exilio, que usted estuvo 12 años en España, estaba pensando que el regreso, y esto me parece muy bello dentro de toda la experiencia dramática que nos está relatando, pues porque finalmente usted decide volver porque empieza un proceso de diálogos aquí con las FARC durante el gobierno pasado. Y entonces lo que tengo entendido, Manuel, es que allí es cuando empieza a pensar que vale la pena regresar a Colombia. Y en ese sentido, entonces quiero preguntarle cómo encontró el país después de ese tiempo que estuvo por fuera y cómo ha apoyado ese descubrimiento de la verdad sobre las víctimas LGTBI. Bueno, yo lo primero que tendría que decir es que cuando yo pensé regresar, yo sentía que el país estaba en mejores condiciones. Yo había investigado con gente que había tratado de retornar y había escrito un libro sobre el tema para una tesis de un máster que hice, que se llama El cuerpo aquí, la mente allí. Y lo que yo había notado en las otras personas es que a uno le llega el cuerpo, pero la mente le llega un poco de tiempo después, pero que cuando uno tiene amores, y en el caso mío, por ejemplo, tener la familia, a mi amor aquí, digamos, me daba como un asidero para estar y eso hace que la mente llegue más rápido acompañando el cuerpo casi, ¿no? Que no fue lo mismo cuando yo me fui para España. Y entonces al regresar me doy cuenta que de todas maneras en este proceso intercultural la vida que yo aprendo en la cotidianidad es distinta y entonces se me torcían los pies a todas horas. Esto suena ridículo, pero yo me olvidé que el piso estaba lleno de huecos en la calle y que había unas gradas imposibles y me torcía los pies a todas horas. Al segundo día me invitaron a una cosa con artistas y paso por una zona donde había una cantidad de gente usando sustancias psicoactivas, había borrachos, gente durmiendo en el piso. Yo hacía tiempos no veía eso y me entró como un pánico y yo salí corriendo, corrí 3 calles y dije, no, tengo que parar porque estoy cansado. Me metí a un prostíbulo y con cafetería, pues sí, y me tomo un café con pan de bono hasta que tomo fuerzas y salgo corriendo hasta la 7ª con 16 y yo decía, ay, yo no sé si voy a ser capaz de estar acá porque esto es terrible, ¿no? Y me doy cuenta que yo tenía en España muy buenos amigos reales y que aquí la gente era un poco falseta y eso me dio como durísimo, ¿no? Porque era como que la gente me decía, ay, sí, yo te seguía por Facebook y yo decía, pero si nunca me puso un mensaje, ¿no? Se hace. O gente que te la encuentras y dice, ay, yo no sabía que tú estabas afuera, ¿no? Y se supone que son tus amigos. No, y dice, pero ¿cómo es posible que alguien no se dé cuenta que tú has estado perdido por 12 años, ¿no? Ahora, eso en cuanto, digamos, a lo que significa el impacto de regresar, pero una vez aquí en Colombia, retomando un poco la pregunta, el papel suyo, Manuel, ha sido muy importante en esto que también me causa curiosidad y me parece importante contárselo a la audiencia, y es la manera como está ayudando a las distintas autoridades a encontrar, a conocer la verdad de las víctimas LGTBI. Bueno, lo primero que yo hice fue como aceptar una invitación de la JEP para trabajar en la unidad de investigación y acusación y era con el grupo de víctimas de violencia sexual. Como yo había trabajado con víctimas de este tipo de casos en Europa, desde el Foro Internacional de Víctimas,
Entonces, como que yo tenía unos aprendizajes que era importante compartir y más los aprendizajes para trabajar con las personas de los sectores LGTBI y de las diversidades de géneros y cuerpos, porque esas personas que trabajan ahí no son especialistas en sexualidad y no conocen ciertas situaciones que es importante comprender para poder trabajar. Luego yo dije, no, yo tengo que presentar mi caso en la Comisión de la Verdad. Entonces yo llego a la comisión, llamo, pido cita, voy, vienen a mi casa, luego me entrevistan y yo empiezo a darme cuenta que se cuentan historias de personas de los sectores LGBT, pero que las historias no tocan nuestras sexualidades, sino tocan el hecho de ser víctimas. Pero es que es por ser marica, es por ser lesbiana, es por ser trans que te han amenazado, que te han vulnerado, y eso es importante rescatarlo, porque es un eje transversal de nuestras situaciones, ¿no? Es decir, la gente se siente en la vida cotidiana con el derecho a insultarte solo por el hecho de vivir una sexualidad que no es la oficial. Entonces, esos daños emocionales, cuando te vulneran, cuando te agreden, cuando te hieren, te dan un balazo, te cortan con un cuchillo, es una violencia más. No es la violencia, sino se suma a muchas violencias, ¿no? A muchas cosas que pasaron en la familia, en la iglesia, en la escuela, en el barrio. Y eso es lo grave de esta situación, porque a los otros tipos de víctimas esto no les pasa. ¿Qué tipo de actores han sido responsables de todas estas formas de violencia contra la comunidad? Todos los actores armados, desde los oficiales y los no oficiales, los reconocidos y los no reconocidos, ¿no? Es decir, en el caso mío, por ejemplo, fueron los paramilitares, pero las FARC, el ELN, el ejército, la policía, otros sectores en la comunidad han sido vulneradores de los derechos de las personas de los sectores. Manuel, usted ha recopilado en textos literarios muchos de los relatos de las memorias de las víctimas LGBTI. Y a mí me gustaría que leyera un par de textos y que nos pusiera en contexto ese texto, a qué corresponde o en qué fue inspirado, por ejemplo. ¿Tiene alguno por ahí a la mano? Sí. Este texto lo leo y luego les cuento. Bueno. En los miedos está la diferencia. Una voz ronca y desconocida invade mis oídos. ¡Hijueputa, lo vamos a matar! A cero se reduce la respuesta. Pasan las horas como si fueran días. Pasan los días como si fueran meses. El tiempo alarga el miedo. Silencio espeso y largo. La voz retumba en mi cabeza. Repica el teléfono una y otra vez. Tengo miedo de responder. Truena en 4 ocasiones. Respondo. La misma voz. La misma frase. ¡Hijueputa, lo vamos a matar! Sin musitar palabra, espero que llegues. Tenerte cerca es como hablar. Es sentir que sigo vivo. Las personas me preguntaban en España, ¿cómo es una amenaza de muerte? Y cada vez que te preguntan eso, como que tú vuelves a revivir la historia y esas cosas. Y yo dije, lo voy a escribir en un poema y cuando me lo pregunte le paso el poema. Sí, porque es como una manera de evitarse un poco el dolor. Claro. ¿Y ese poema cómo se llama? Que me olvido de mis poemas. En los miedos está la diferencia. ¿Y tiene otro? Bueno, hay uno, se llama de ausencias combatientes, ¿no? Porque la gente siempre te pregunta, ¿qué es el exilio? ¿Cómo decide uno irse? ¿Sí? Sí. De ausencias combatientes. Promesas interrumpidas por voces asesinas. Pertenencias apretujadas con nostalgias. Equipaje que se deshace una y otra vez. Ritos de no querer partir. Miedo a ya no estar. Mi cuerpo se va. Mis alegrías se quedan. Temores de un futuro incierto. Relaciones que se tornan encuentros virtuales. Seres queridos que vienen a verte. Nuevos horizontes no queridos.
espacios, gentes y vivencias que construyen versos no soñados, confluencias que aceleran el palpitar en tu pecho, caricias que reconstruyen tu cuerpo, amores que te recuerdan que sigues vivo, noticias que te aplastan, enemigos de la paz que te obligan a cimentar nuevas alianzas, amigos que no lo eran tanto, mensajes de desconocidos macerados con palabras de consuelo. Eso es el exilio. Refugio es mi nueva existencia, no me callarán. Mi silencio grita, soy ausencia combatiente. Manuel, gracias por compartir esos textos. Y antes de seguir con las otras preguntas, ¿eso está publicado como libro? Sí, sí. ¿En dónde? ¿Cómo se llama y dónde se puede encontrar? Bueno, este libro se llama No habrá quien colonice el silencio. Fue editado con una editorial norteamericana. No lo distribuyen en Colombia, pero la gente lo consigue en internet. Y con ellos mismos hice otro libro que es inglés, francés y español, que se llama Memorias del Exilio. También la gente lo puede conseguir virtualmente. Vale, perfecto. Manuel, el 22 de octubre pasado, la Comisión de la Verdad creó el que podría ser el primer espacio de escucha de las víctimas LGBTI y lo llamó Desarmando el Prejuicio, verdades desde la diversidad sexual y de género. Me gustaría saber qué impacto ha tenido para usted que sean oídas públicamente las experiencias que han vivido las personas de su comunidad como víctimas. Bueno, hay una gran diferencia porque yo fui oído por la Comisión de la Verdad en solitario con 2 investigadoras, pero cuando tú estás ante la posibilidad de que miles de personas te puedan escuchar, se multiplica la potencia de lo que estás haciendo. Muchas personas ni siquiera tienen claro que las personas de los sectores LGBT, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales, porque de pronto hay alguien que no se sabe la sigla o de las diversidades en los géneros y en los cuerpos, hemos sido víctimas. Y entonces es importante que estemos ahí, que se escuchen nuestras voces y que se vea que hay historias muy diversas, pero también que de alguna manera uno necesita la resiliencia y hemos encontrado maneras diferentes de sobrellevar esta situación. Y yo creo que eso es fundamental que se escuche, no solo para que esté en la memoria, sino para que los ciudadanos de este país y de otros lugares del mundo hagan memoria sobre la violencia en Colombia. Manuel, ¿solamente es posible tal nivel de violencia, en este caso que estamos hablando sobre la comunidad LGTBI, porque la sociedad así lo permite, porque se calla, porque sí, o porque simplemente no le importa, o porque le da miedo denunciar? Me gustaría terminar pidiéndole, por favor, un mensaje para la gente alrededor de esto que estamos hablando para que cese la violencia contra ustedes. Yo creo que tenemos un problema. Y es que tenemos miedo a la verdad, pero sobre todo tenemos miedo a la diferencia. Y pensamos que las personas que son distintas no tienen derecho a vivir. Todos cabemos en la sociedad. Y mientras neguemos ese espacio para que los otros tengan derecho a ser felices, para que los otros encuentren el amor, para que los otros se desarrollen plenamente como personas, no solo le hacemos daño a las otras personas, sino que uno termina, estoy seguro, haciéndose daño a sí mismo, porque el día que se permita reflexionar el daño que ha hecho a los demás, descubre que eso repercute en su propia existencia y repercute en este país en el que estoy seguro todos queremos mejores condiciones para todos los seres humanos y que toda la gente tenga la posibilidad de encontrar lo que necesita para construir la felicidad. Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en La Verdad en Voz Alta y ojalá esas palabras amorosas lleguen al corazón de las personas que están oyendo y se empiecen a generar cambios, porque creo que todos queremos un país, un mundo en el que quepamos, no importa cómo seamos. Un abrazo muy grande y de nuevo 1000 gracias. Gracias a las y les quienes escucharon.
La entrevista con Manuel Velandia podrán encontrarla en la página comisiondelaverdad.co, en las redes sociales de la comisión y en las plataformas de Spreaker y Spotify con el nombre del programa, La Verdad en Voz Alta. Les espero el próximo sábado a las 11 en punto de la mañana.